levantando los liderazgos sólidos, firmes. Amén. Amén. Así es que si usted tiene un deseo de servir al Señor, hermano, acérquese, échele ganas, porque de aquí hasta que el Señor venga, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? No sabemos, puede venir mañana, puede venir dentro de un mes, un año. Pero entre tanto que Él viene, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Servirle, amén. Vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Y vamos a orar. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú nos ayudas, que tú nos guías, Señor. Y que tú nos has dotado de capacidad, Señor, para desarrollar el ministerio, el liderazgo. Porque no somos nosotros, no son nuestras capacidades, sino el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Así es que solamente andas buscando hombres y mujeres que decidan servirte, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús escogió ¿a cuántos escogió, hermanos? A 12. ¿Verdad? No escogió a uno de cada nación, no solamente a cuántos discípulos. 12. ¿Y cómo eran esos 12, hermanos? ¿Eran muy preparados? ¿Eran muy cultos? ¿Tenían doctorado? ¿Tenían maestría? No. Al contrario, dice la Biblia que eran del vulgo. Es decir, personas sencillas, comunes. Y la diferencia fue que estuvieron 3 años con el maestro. Tomaron un curso intensivo con el maestro de maestros. Y si por si eso no hubiera sido suficiente, después fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos empezaron el ministerio, la iglesia primitiva, dice que la gente se admiraba a veces. ¿Quiénes son estos? Se admiraban de su forma de hablar, de su forma de enseñar, de su forma de ministrar. Y decían, ¿de dónde tienen tanta sabiduría estos? Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, amado hermano, ¿verdad? Lo único que necesitamos es decidir servir al Señor y Él nos va a equipar, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a servirle, la gente va a decir, se ve que este hombre, esta mujer estuvo con Jesús. ¿Amén? Amén. Ok, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es, ¿cómo se llama el tema, hermanos? Conociendo al adversario. En toda guerra, ¿verdad? Sea guerra natural o guerra espiritual, las estrategias de guerra, hermano, ¿qué cree que hace un ejército y el otro en relación con el enemigo? ¿Qué hacen los ejércitos, hermano? Los estudian, los observan, ¿verdad? Antes de entrar en guerra, los observan y ven cuáles son sus fortalezas, ven cuáles son sus debilidades y diseñan una estrategia para entrar en combate. Es decir, no nada más entran así como el borras, ¿no? Ahí vienen contra nosotros, pues vamos a entrarle como el borras. No, sino primero los estudian, ¿verdad? Los analizan y después entran en combate. ¿Y cuántos saben que nosotros estamos en una guerra espiritual, hermano? ¿Sí sabes que estás en una guerra o no? Porque si no sabes, pues hoy ya lo sabes, no dile que está a tu lado. Estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra, es una guerra sin dar ni pedir cuartel, hermano. O sea, el enemigo no se cansa. El enemigo no dice, hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer la guerra contra la iglesia de Dios. La guerra es constante, diaria, ¿verdad? Las 24 horas del día. Y si nosotros estamos conscientes de que estamos en esa batalla, ¿qué debemos de hacer, hermano? Debemos conocer a quién, a nuestro adversario, para saber cómo opera, para saber cómo trabaja y de esa manera que neutralizarlo. Amén. ¿Y Amén. cómo podemos conocer a nuestro adversario, hermano? A través de la palabra de Dios. A ver, diga conmigo,
todo lo que fue escrito en el pasado, todo lo que fue escrito en el pasado, todo lo que escribieron, ¿verdad?, los hombres y mujeres de Dios, fue escrito para nuestra enseñanza. A ver, diga, fue escrito para mi enseñanza. para mi Pues si enseñanza. yo quiero conocer al adversario, ¿a dónde tengo que ir, hermano? A la palabra de Dios, porque aquí me habla de cómo es el enemigo y de cómo voy a entrar en esa batalla. Amén. Entonces ahí dice, conociendo al adversario, dice ahí, ¿cómo dice nuestra diapositiva, hermanos? El infierno ¿Qué creen, es hermanos? El infierno es real. una de las estrategias de Satanás, es hacerle creer a la gente que él no existe, que el infierno no existe. Mucha gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios, ¿qué crees que dice? No, el infierno es aquí. ¿Cuántos han oído eso? Que dice, el infierno es aquí. Y no, ese es un engaño, es una estrategia de Satanás, hacernos creer que aquí es el infierno, mientras él se está llevando las almas al verdadero infierno, hermano. Otra de las estrategias de Satanás es hacerle creer a la gente que el diablo no existe. Amén. Dice Amén. abajo, dice, no juegues a ser cristiano, porque Satanás no está jugando a ser Diablo. el diablo. Entonces el hecho de ser cristianos, hermanos, es una verdadera responsabilidad. Y por eso el tema de hoy es que conozcas al adversario. Porque ese adversario que tenemos no es cualquier adversario, hermano. Es un adversario, ¿verdad?, que tiene poder, que tiene autoridad, que es sabio, que tiene sabiduría y que además tiene muchos años de mañoso. A ver, dile que está a tu lado, es bien mañoso. Y nos quiere agarrar durmiendo. Así es que dile, no te duermas. Avanzamos, amados. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, fíjense lo que dice, hermano. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 11, hermanos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, Pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿cómo es o cuándo es que el enemigo gana ventaja sobre nosotros, hermano? Cuando A ver, ignoramos dígame, sus diga conmigo, maquinaciones. cuando ignoramos Sus planes, sus estrategias. sus estrategias. Por eso dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es una manera en que el enemigo nos quiere ganar, ¿verdad?, nos quiere adelantar, ¿verdad? Es a través de que nosotros ignoremos cómo trabaja él. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama? Conociendo a quién, hermano. Al adversario. Porque una vez que tú lo conozcas y sepas cómo es que él se mueve, entonces tú puedes contrarrestarlo y puedes neutralizarlo en el entendido de que Cristo ya lo derrotó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si la gente no sabe que él está derrotado, pues entonces el enemigo toma autoridad sobre la gente. Pero eso es una realidad, es una verdad. Jesucristo venció. Amén. 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 Y luego dice ahí un cuadro de ajedrez, ¿verdad? Para que Satanás no gane ventaja, tienes que conocer cómo se va a mover. ¿Cuál va a ser su siguiente movimiento? Avanzamos. Introducción. En toda guerra, sea natural o espiritual, hermanos, una de las estrategias, ¿cuál es? Conocer bien al enemigo, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y entonces saber cómo le podemos ganar. Pues fíjense qué hermoso, porque en la batalla en la que nosotros estamos peleando, que estamos luchando, ya Cristo venció. Amén. Por eso dice la Escritura que en Cristo somos más que Vencedores. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que en Cristo somos más que vencedores. Porque estamos peleando una batalla que ya fue ganada. Y por eso somos más Que vencedores. porque Cristo ya venció. Y ahora nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Pero ¿cómo nos apropiamos de esa victoria? Cuando entendemos cómo trabaja el enemigo. Porque si tú de repente desconoces cómo trabaja él, entonces nos va a ganar ¿qué? Ventaja. Ventaja. Porque es muy astuto, tiene muchos años, miles de años desde que fue creado. Y conoce la perfección al ser humano, ¿verdad? Cómo piensa. Y quiere ganarnos ventaja. La que sigue, por favor. La Biblia da muchos nombres para Satanás que revelan más sobre su naturaleza y sus actividades. Entonces, para que nosotros podamos conocer al enemigo, lo tenemos que
desmenuzar, lo tenemos que desglosar para que tú lo conozcas y después sepas por dónde atacar. Amén. Amén. Satanás fue originalmente llamado, ¿cómo fue llamado originalmente, hermanos? Un querubín ungido. Y Lucifer antes de que De se su rebelara. rebelión. Pero lo que tú tienes que entender y lo que yo tengo que entender, que Satanás es un ser, un querubín, dice ahí en Ezequiel, grande, protector, junto a las piedras de fuego te paseabas. Estaba en un lugar estratégico de eminencia, de autoridad, hasta que se halló en el maldad. ¿Sí? Entonces, ¿contra quién nos estamos enfrentando? Contra un ser poderoso. Y mucha gente, esa es la estrategia de Satanás, hacer creer que es indefenso, que no te hace nada. Inclusive la gente que llega a hacer pactos con el enemigo piensa que no. ¿Cuántos saben que todos aquellos que llegan a pactar con el enemigo, pues es a cambio de sus almas? ¿Quién no anda jugando? ¿Verdad? De que decir, dice, dame tu alma y después te la devuelvo. Él vino a hurtar, a matar. Amén. La que sigue, dice, otros nombres de Satanás son, ¿cómo se le llama, hermano? El Abadón. que quiere decir palabra hebrea para ángel de qué? De la destrucción. Pues una de las características de Satanás, ¿cuál es, hermano? Destruir. Destructor. Pues por eso dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para ¿qué, hermano? Destruir. A ver, diga conmigo fuerte, para destruir. Para destruir. Ahora, si tú analizas tu vida, ¿te ha querido destruir el enemigo, hermano? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Ha querido destruir tu familia? ¿Ha querido destruir tu ministerio? Porque uno de sus nombres es Abadón, es el ángel de la Destrucción. Apocalipsis 9:11 dice, y tiene por rey sobre ellos, ¿a quién, hermano? Al ángel del abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón y en griego Apolión. ¿Qué quiere decir? Destrucción. Pues a donde quiera que viene el enemigo, ¿qué hace, hermano? Destruye. Y lo podemos ver a través de los diferentes, ¿verdad?, pecados, de las adicciones. ¿Qué hace Satanás con las adicciones, hermano? Los destruye. ¿Qué hace Satanás a través del pecado sexual, hermano? ¿Qué hace? Destruye. Los destruye. Porque uno de sus nombres es ¿qué? El destructor. O sea, es mentira que él venga y te diga, yo te voy a ayudar a construir. Porque él es destructor. Así es. Entonces, ya lo vas conociendo. Él quiere construir, quiere ayudarte a edificar No. o a destruir. A destruir. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, ¿qué, hermanos? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y la autoridad de quién, hermanos? De su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermano? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día Y de noche. Entonces, otro de las características de Satanás, ¿cuál es, hermano? Que es un acusador. Que te va a acusar. ¿Y qué crees? La mayoría de las veces que él te acusa, pero con causa. Porque él te conoce. Porque él sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te va a acusar con el Padre. Uno de sus nombres es ¿qué? El acusador. El acusador. ¿Se acuerda de Job? Dice Job, varón recto y justo delante de Dios. Era un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque era recto y justo, ¿qué cree que hizo Satanás? Lo acusó. Lo fue a acusar delante de Dios. Siendo un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado de él. Mal. Y se atrevió a irlo a acusar. Ahora imagínate todo aquel que en verdad no anda en rectitud. ¿Qué hará el acusador, hermano? Acusar. Lo va a acusar. Y también cada uno de los atributos, ¿verdad?, denota la influencia de Satanás sobre la gente. Por ejemplo, si yo soy una persona que anda acusando a los demás, ¿quién está influyendo en mí? El acusador. Porque ¿quién es el acusador? Es él. ¿Jesucristo nos acusa? No. Al ¿O qué hace el contrario. Señor Jesús? Nos perdona.
nos perdona. Sin embargo, el enemigo así, no, este es pecado. O ya Cristo me dijo, no, tú eres pecado. Y es lo que pasa cuando la gente acepta a Jesucristo, ¿verdad? Viene y entrega su vida, entrega sus pecados. ¿Y qué viene y qué le dice el acusador? No, no es cierto, tú sigues siendo un pecador. Si tú conoces al adversario, ¿qué le vas a decir? No, ya Cristo pagó por mí, ya Cristo me perdonó. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Él es un, ¿qué, hermano? Un acusador. Avanzamos. El ángel del abismo, otro de los nombres del enemigo, ¿cuál es, hermano? Ángel del abismo. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, ¿qué? Apolión. Luego también vemos que se le conoce como el ángel de, ¿qué, hermanos? De la luz. De luz. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Entonces, esta parte es importante que tú conozcas, que Satanás se disfraza como un ángel de, ¿qué, hermano? De luz. Y que si tú no tienes un conocimiento de la palabra, él te puede engañar. Él puede venir, disfrazarse como un ángel de luz y hacerte creer, ¿verdad?, que es de Dios y engañarte. Entonces, ¿cómo te va a engañar? Pues con mentiras, porque no hay verdad en él. Otra característica que te va a hacer distinguir al enemigo de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre va a ir a la contraria. Si Jesús es verdad, ¿el qué es? Mentira. Es mentira. Si Jesús es vida, ¿el qué es? Muerte. Es muerte. Pero también, otra de las características de Satanás es que es un imitador. A ver, ya conmigo, es un imitador. Imitador. Pues va a querer imitar las cosas de Dios. Amén. Amén. Te va a querer envolver con verdad, con Mentira. mentira. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Avanzamos, amados hermanos. Apolión, otro de sus nombres es ¿qué? Apolión. Palabra griega para destructor, ya lo vimos, ¿verdad? Apocalipsis 9:11. ¿Y otro nombre cuál es? Belcebú. Mateo 12:24, Lucas 11:15, Marcos 3:22 dice, mas los fariseos al oírlo le decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién, hermano? Belcebú. Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ese enemigo que tenemos tú y yo en común es cualquier enemigo, hermano. No. O es el que comanda Príncipe de los a los demonios. demonios. Es el príncipe de los demonios. Pues muchas veces, amados hermanos, si tú no conoces al enemigo, cómo trabaja, pues mejor no te metas, ¿verdad? Otro de los nombres es, ¿cuál, hermano? Belial. Belial. Segunda de Corintios 6:15 dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con quién? Con Belial. ¿Con qué parte el creyente con él? Incrédulo. Y este pasaje de qué nos habla, hermano, del yugo desigual. Entonces, ¿cómo va a querer actuar Satanás? Queriéndote llevar a estar en un yugo Desigual. Y no solamente se refiere a la parte matrimonial, sino también, por ejemplo, a la parte de negocios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hijos de Dios? Negocios con los que no son hijos de Dios. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Imagínate que yo tuviera un socio que ese adora la muerte y es mi socio. ¿Yo qué comunión tengo con él? ¿Qué comunión Cristo con Belial, hermano? Ninguna. ¿Y Satanás cómo se va a presentar? Como ángel de luz, ¿verdad? Va a decir, no, este cuate, mira, empresario, etcétera, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo se le llama a ese que no tiene comunión, hermano? Belial. ¿Hay alguna comunión con Belial, hermano? No. Ninguna. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna alianza y les ha salido mal? Aún hasta con cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un cristianismo verdadero, un cristianismo auténtico y fallamos. Pero nosotros, ¿qué comunión tenemos con las tinieblas, hermano? Ninguna comunión. ¿Somos hijos de qué? De luz, hermano. Y en nosotros no hay ninguna tinieblas. Es un engañador. Apocalipsis 19, 12, 9 dice, 23, dice, fue lanzado fuera. ¿Quién fue lanzado fuera, hermano? ¿El gran qué? Dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y qué? Y Satanás. ¿Y qué hace?
el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra de las características de nuestro enemigo es que es un ¿qué? Engañador. ¿Qué va a querer hacer contigo? Engañar. Te va a querer engañar. No, eso no es malo, está bien, no pasa nada. ¿Cómo fue que logró que Adán y Eva desobedecieran? Engañando. Los engañó. ¿Y cómo los engañó? ¿Con verdad o con mentira? Porque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, ¿no? O sea, Dios sí les había dicho que no comieran de un solo árbol, no de todo el huerto. Entonces les dijo verdad con Mentira. Y Eva le responde, no, Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos. ¿Qué le respondió Satanás? No es cierto que vas a morir engañado, sino que sabe Dios que cuando tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser, ¿qué, hermano? Abiertos, y vas a ser igual a Dios. Entonces, la misma estrategia que usó con Adán y Eva es la que sigue utilizando. Te va a querer engañar, verdad con mentira. No es cierto que vas a morir si haces esto, si haces lo otro, no es cierto. Sino que sabe Dios, ¿verdad? Que el día que comas, tus ojos van a ser, ¿qué, hermano? Abiertos. Otro de los nombres, ya vimos el destructor otra vez, ¿verdad? Apocalipsis 9:11 y 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién, hermano? Por el destructor. Por el destructor. Pues ahí está, mira, la cuestión de la murmuración, hermano. ¿Verdad? Cuando estamos murmurando, ¿qué pasa, hermano? ¿A quién le damos lugar? Al destructor. Al destructor. ¿Cuántos quieren ser destruidos, hermano? A ver, levante su mano el que quiere ser destruido. ¿Y cómo es que él destruye? Cuando hay murmuración. Y eso es muy típico, ¿verdad? Que estén ahí murmurando. No, fíjate que el pastor, fíjate que el hermano, fulano. Y esos que murmuraron, ¿qué les pasó, hermano? Perecieron por él. Destructor. Es un destructor. También se le conoce como, ¿qué, hermano? Como el maligno. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién, hermano? El maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién, hermano? El maligno. Bajo el maligno. Y el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Maligno. O sea, que es malo. Malo. Entonces, ¿quién es el que controla el mundo, hermano? El maligno. El malo. ¿Y yo qué tengo que ver con el mundo? Nada. Porque el mundo, ¿quién lo controla, hermano? El maligno. El maligno. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Vamos a ver más adelante que también él es el príncipe de este. ¿Quién gobierna este mundo, hermano? ¿Y sabes qué? Tú y yo no somos de este mundo. Amén. Estamos aquí de paso. A ver, digo conmigo, soy peregrino. Soy Mi peregrino. hogar lejano está. Mi hogar lejano está. La mansión de Dios. Amén. Es más, yo sé de qué color es tu casa. Es morada. Amén. Porque dice el Señor que soy en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Y le digo: Tomás, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino. Amén. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través. Entonces, ¿el enemigo qué va a querer hacer? Desviarte del camino, hermano. Dice un dicho mundano que todos los caminos conducen ¿a dónde, hermano? A Roma. Y luego mucha gente le agarra, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios. No, solamente hay un camino. Amén. Y ese camino se llama Jesús. Amén.
Necesitamos caminar por ese camino. Sí, así es. Porque ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y angosto el camino que nos lleva ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. También dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es la senda? Es el camino. El camino de los cristianos, ¿verdad? Parafraseando ese versículo, es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo debe ser nuestro caminar en Cristo, hermano? Perfecto. Hasta que llegue ¿a dónde? A la perfección. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a la perfección, hermano? Conociendo a nuestro adversario, identificando a nuestro enemigo, para que cuando él venga contra ti, tú sepas por dónde atacar. El domingo decíamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar al enemigo, hermano? En el nombre de Jesús, porque él ya lo derrotó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo denle un fuerte amén, ¿no? Amén. Es como cuando éramos niños, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sobre todo los que teníamos varios hermanos, ¿no? Imagínate, yo tuve 5 hermanos varones y una hermana mujer, la más chiquita, y vivíamos en Ciudad Neza, ¿no? Y cuando venía alguien a querernos ¿no? a amedrentar, ¿no? Ahora le vas a ver, te voy a traer a mi hermano. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Pues si el enemigo quiere venir a amedrentarte, ¿qué le vas a decir? Te voy a traer a mi hermano. Te voy a Amén. echar a mi hermano. Amén. Y era vaciado porque mi hermano el mayor tenía fama de peleonero. Y otro primo que también tenía fama de peleonero. Entonces ni se querían meter contigo. Porque te voy a echar a Mi hermano. echar a mi hermano. No, pues ahí muere. ¿No? Y ahorita que le estoy contando eso me estoy acordando. Fíjese, iba yo en tercero de primaria. Ya iba en sexto de primaria. Allá en México, en Ciudad Neza y la Agrícola Oriental, hermano, 2 colonias bien tremendas. Pues decirle que, fíjense, en sexto de primaria llegaban los de otra escuela, hermano, a apedrear la escuela, hermano. Sobre todo la secundaria, ¿no? Llegaban de otra secundaria y rompían los vidrios y todos se tenían que esconder, hermano. Y cuando había bronca, se agarraban, hermano. Llegaba y le decía, ¿sabes qué? Órale, la salida vengo por ti. Sale. Pero en ese tiempo era muy leal la pelea, hermano, porque era 1 a 1. Eso no como ahora que das con uno y de repente te llega otro por otro lado y ya. No, era uno con uno. Y yo me acuerdo que a la salida ya se va a pelear fulano, órale, y se hacía la bola, y sale, órale. Y después de eso llegaban las bandas completas, hermano. Es decir, alguien de la escuela tenía problema con alguno de la banda y llegaba la banda, hermano. Con cadenas, con charcos, con picayelos, hermano. Fíjate, 6º año de primaria te estoy hablando. Y tú dices, híjole, hermano, no es un chamaquito de 11 años. Pero ¿qué le decías? Te voy a traer a mi hermano. Te voy a echar a mi hermano. Contigo no me metas, ¿no? Entonces, si viene el enemigo a amedrentarte, ¿qué le vas a decir? Hermano mayor es Jesús. Amén. No, contigo ni me meto. Amén. Porque hay poder en Jesús. Amén. ¿Sabes que él ya lo derrotó? Entonces, generalmente cuando, ¿verdad? En esas pandillas, cuando alguien se sonaba a alguien, pues ya ni se metía con él, si me va a volver a sonar. Ya me sonó, ya me di cuenta que no puedo con él. ¿Para qué me meto? Mejor no me meto. Por lo mismo el enemigo. Siempre y cuando estemos bien en comunión con nuestro Dios. Amén. Amén. Ok, dice, es el Dios de este mundo, ¿no? 2 Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermano? Cegó el Cegó el entendimiento entendimiento de quiénes. de los De los incrédulos incrédulos, para que no les resplandezca la luz de qué. del El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de quién, hermano. de Dios. Entonces, ¿a quién le cegó el entendimiento Satanás, hermano? El Dios de este siglo. A los incrédulos. Entonces dile al que está a tu lado, tú no eres incrédulo. Un incrédulo es aquel que no ha creído en Jesús. Pues tú no eres un incrédulo. De tal manera que el enemigo no te puede cegar tu entendimiento. ¿Sí me estás escuchando? Porque dice aquí